Renuncia o despido, eso ya es parte del anecdotario de la administración Trump. La salida del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca se concreta debido a numerosos desacuerdos políticos con el presidente. Bolton era una figura controvertida por su estrecho vínculo con la invasión de Irak, considerado como uno de los impulsores de duro enfoque de Trump hacia países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Corea del Norte. Fue uno de los más firmes defensores de la política de máxima presión que Estados Unidos llevó hacia Irán. Teherán dice que esta política ha fracasado y no promete conversaciones con los estadounidenses hasta que termine el terrorismo económico. ¿Qué viene ahora? No importa quién reemplace a Bolton, ya no será un puesto importante, dicen algunos analistas que señalan que la partida de Bolton indica que el presidente Trump será su propio asesor de política exterior. Soy Osvaldo Canales y esto es Detrás de la Razón. Let my message today be very clear. We are watching and we will come after you. The behavior and the objectives of the regime are not going to change, and therefore the only solution is to change the regime itself. And that's why before 2019, we here will celebrate in Tehran. Thank you very much. Donald Trump despidió a su asesor de seguridad nacional a través de Twitter. Anoche informé a John Bolton de que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. Estoy fuertemente en desacuerdo con muchas de sus sugerencias, así que le pedí su renuncia. Trump se cansó. Dijo que su política de máxima presión no funcionó, asegura Irán. دشمن فشار حداکثری رو بر ما وارد کرده، راه ما ایستادگی است، راه ما مقابله است. آمریکایی‌ها باید بفهمند جنگ طلبی و جنگ طلبان به نفع اونها نیستن. هم جنگ طلبان باید کنار برند، هم سیاست جنگ طلبی و فشار حداکثری رو باید کنار بگذارن. Según algunos medios, Bolton se fue porque chocaba con el supuesto deseo de Trump de aliviar las tensiones con Irán. Si bien no es ningún secreto que los dos hombres no estaban de acuerdo en cuestiones clave de política exterior, la salida de Bolton está más específicamente relacionada con su rechazo a la voluntad de Trump de aliviar las sanciones contra Irán para asegurar una reunión con el presidente Hassan Rouhani, revela Bloomberg. A pesar de estos reportes, la administración Trump continúa con sus sanciones y la política de máxima presión. I would say Secretary Pompeo and myself and the President are completely aligned on our maximum pressure campaign. I think we've done more sanctions on Iran than anybody, and it's absolutely working. Irán insiste en que Estados Unidos debe abandonar su política de guerra. Mientras el mundo respira aliviado por la destitución, el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo y el secretario del Tesoro Steven Mnuchin declararon una mayor escalada del terrorismo económico contra Irán. La sed de guerra y la máxima presión deben irse junto con el belicista en jefe, Mohammad Javad Zarif, canciller de Irán. Trump, de momento, puso a un judío y cercano a la ultraderecha en lugar de Bolton, Charles Kupperman, del equipo de Bolton y conocedor de la industria armamentista. Sin embargo, es considerado más proclive al diálogo. Participó y conoce a fondo los diálogos entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría. La pregunta es, ¿por qué Trump habla ahora de diálogo? ¿Por qué Trump habla ahora de diálogo? Nos plantea nuestro equipo de investigación de Detrás de la Razón, allí en esa nota de contexto que claramente nos deja ver cuál es la situación que ha ido ocurriendo durante esta semana en Estados Unidos y que vamos a abordar de la mano de nuestros analistas. Blas Moreno, director de contenido de El Orden Mundial,
desde Madrid, está junto a nosotros, y también Alexander Nagui, analista internacional, que nos acompaña desde Bogotá. Ambos, muchísimas gracias por el contacto con Hispan TV, con Detrás de la Razón, y comenzamos de inmediato a analizar un poco lo que ha ido ocurriendo durante esta semana. Quiero proponerles una pregunta a ambos para partir, y comienzo contigo, Blas. ¿Qué marca la salida de John Bolton de la Casa Blanca? Buenas tardes, un placer como siempre estar con vosotros en este programa de Hispan TV, Osvaldo. Bueno, ¿qué marca la salida de Bolton? Es difícil saberlo. En las últimas semanas se han venido dando muchas discrepancias entre el presidente y su asesor de seguridad nacional, ya ex asesor, mejor dicho. Se habla mucho, como decías en la introducción, de que ese motivo último puede haber sido la discrepancia entre la política de Trump de rebajar las sanciones a Irán frente, por supuesto, a la línea dura que practicaba Bolton, que era incluso partidario de cambiar el régimen de Irán. Pero también es cierto que esto ha coincidido con las negociaciones de paz que han mantenido Estados Unidos con los talibán en Afganistán en los últimos tiempos, y que podrían haber incluso llegado hasta el extremo de que hubieran celebrado una cumbre Trump y los talibanes en suelo estadounidense. Entonces, este asunto es el asunto de Afganistán, es el asunto también de Venezuela, por cierto. Hay varias cuestiones, también Rusia, por ejemplo, Ucrania. Es difícil saber qué es lo último que ha provocado que Trump se decida de un día para otro para echar a Bolton, pero lo que sí que está claro es que, también, como decías en la introducción, las discrepancias venían dándose desde hace ya bastantes meses, y sabiendo que Trump tiene este talante tan irascible y tan improvisador, pues era de esperar que en algún momento pasara. Ha llegado ahora, como podría haber llegado antes o quizá un poco después. Alexander, te saludo y te replico la pregunta. ¿Qué marca esta salida de John Bolton desde tu punto de vista, desde la Casa Blanca? Muchas gracias, Osvaldo. Un abrazo y muchas gracias por la invitación. Sin duda alguna que tiene dos caras esa salida. Una que están tratando en medios de comunicación de darle un poquito de banalidad, y hay otra cosa que está oculta y parece ser que es la que motivó esa reacción del señor Trump. Sin duda alguna, la llegada de Bolton a la administración era un mensaje de fuerza, de que viene el sanguinario, porque es de la escuela. Bolton es un teórico de que las soluciones deben darse a través de la guerra, el caos y invasiones. Y Bolton abrió el abanico y hizo varias cosas, y todas fracasaron. Si miramos lo que pasó, por ejemplo, en Yemen, fracasó. Los atentados que trataron a hacer entrar a Estados Unidos en el Golfo contra los cargueros en el Golfo Pérsico, fue como una falsa bandera que no funcionó, que eso se marca en contra de Bolton, porque hasta el momento nadie ha entendido qué fue lo que pasó. Nadie sabe qué cantidad de operaciones encubiertas se han hecho. El hombre fracasó con Irán, mandó el dron y tuvo una respuesta que casi lleva a la zona a una guerra. Fracasó en Siria, fracasó en Yemen, fracasó en el Líbano. Lo último que le sucedió, les tocó correr y esconderse. Resulta que Bolton no funcionó como Bibi Netanyahu quisiera, porque Bibi Netanyahu no quiere una guerra y lo dejaba casi solo en todos estos acontecimientos. Trump se ve que no quiere guerra, porque está calculando las dimensiones, y qué bien que lo haga. Y estamos viendo a un John Bolton que ya está afectando más la imagen del presidente de Estados Unidos, y hay que sacarlo para brillar un poquito esa imagen, y por ende la respuesta fue con el señor Copperman, que él nombró, que pertenece a la comunidad judía estadounidense, pero tiene otro brillo y tiene otra connotación. Y hay que tener en cuenta que todos estos secretarios asesores de seguridad generalmente son asesores relacionados con guerras, invasiones, y no vienen a hacer obras de caridad. Perfecto. Vamos rápidamente. Quiero plantearle lo siguiente a Blas Moreno.
máxima presión fracasada, lo dice Irán luego de la salida de Bolton, que ha insistido en la resistencia frente a las sanciones que ha aplicado desde la retirada del pacto nuclear. ¿Debería haber un cambio de aquí en adelante, Blas? Bueno, si me preguntas por qué es lo que podemos esperar de esta nueva administración Trump, a mí me parece que no va a haber demasiados cambios. Y me explico. John Bolton, como decíamos antes, abogaba incluso por una política todavía más dura con Irán, e incluso favorable, por ejemplo, a haber bombardeado Irán en aquel momento en el que Trump manda a los cazas, cuando Irán derriba el dron, y en un momento dado Trump decide en el último momento que no quiere mandar esos cazas, ¿no? Bolton habría bombardeado Irán sin ningún problema, pero Trump decide contenerse y decide simplemente mantener esa política que ya es muy grave, pero que sigue sin ser puramente militar, de las presiones y las sanciones económicas. En principio Trump y sus asesores más cercanos, que todavía mantiene, como en particular es Mike Pompeo, el secretario de Estado, abogan por continuar con esta política de presión. No llegar a las armas, pero sí que mantener la política de presión económica. Por lo que yo considero que no es probable que haya una desescalada, digamos, de esa presión, a pesar de que Irán ha dejado muy claro que es la única condición es la condición que exigen para poder ir a la mesa de negociaciones, y asumiendo, por supuesto, que Trump desea ir a la mesa de negociaciones, ¿no? Pero ¿se permitiría Trump dejar las sanciones a un lado a cambio de negociar? Probablemente no, ¿no? Su política, y ya lo hemos visto, por ejemplo, con Corea del Norte o con otros países, es más bien la de mantener la presión y forzar al adversario en un momento dado a volver a la mesa, ¿no? Y de momento Irán no está dispuesto a hacer eso. Así que, ya digo, en principio mi perspectiva, mi análisis va en la línea de que de aquí hasta las elecciones de 2020 en Estados Unidos, dependiendo de si gana Trump o no, de momento mantendrá la política de sanciones, y si Trump ganara o perdiera, pues ya cambiaría, por supuesto, la situación en Estados Unidos y también en relación al conflicto con Irán. Alexander, te llevo dentro de lo mismo, pero al otro escenario o a la otra vereda. ¿Hasta qué punto se puede mantener esta máxima presión que, de acuerdo a quienes debería haberles afectado, ha fracasado durante todo este tiempo? ¿Cuánto más resiste esta política? Pues el tiempo necesario, Oswaldo. No vamos a olvidar que el tema hoy en día ya no es la presión de sanciones. Hemos visto que Irán, sí, viene siendo cierto, ya vende menos petróleo, pero la economía iraní no vive del petróleo solamente. Hemos visto que mientras que escala el señor Trump sus sanciones, Irán escala su posición y aumenta absolutamente todo. También, por el otro lado, están demostrando al señor Trump que tus presiones no son las adecuadas y no van a funcionar con nosotros. Además, de manera unilateral, lo está haciendo de manera en contra de todos los derechos y los acuerdos internacionales. Irán está muy clara en una sola posición, y es algo que no le gusta a Trump. Irán no quiere negociar absolutamente nada relacionado con su defensa propia, con su apoyo a los grupos del eje de resistencia desde Irak hasta Líbano y Yemen, y no está dispuesta a garantizar seguridad al Estado sionista. Estos 3 puntos son los 3 puntos fundamentales alrededor de los cuales está girando absolutamente todo. Y mientras que no entendemos que esta es la parte principal, estaremos hablando de otra cosa y que no tiene nada que ver con la realidad. Por ende, Trump está claro en su posición en defensa del Estado sionista, y Irán está muy clara en su posición frente a este asunto. Y por ende, ahora el juego está quién aguanta más. Y la situación de la zona está mostrando que Irán tiene todas las condiciones para ganar más terreno.
no solamente a nivel militar, sino al nivel político, al nivel de la opinión de la comunidad internacional, donde se ve que habrán unos cambios y hay que buscar maneras donde el señor Trump no se siente humillado y Irán tiene que ganarla. Bien, vamos a ver el escenario que podría enfrentar Estados Unidos desde la próxima semana. Por ahora, Charles Kupperman está ocupando de forma interina el cargo que dejó Bolton ahí en la Casa Blanca, pero los analistas han estado ya buscando otros nombres para determinar quién tomaría este cargo. Primero, Blas, ¿qué opinas de la figura de Charles Kupperman? Que, a ver, hagamos un poco de referencia a su historial. Sirvió a la administración de Ronald Reagan durante la década de 1980 y desde enero ocupa puestos de asistente de Trump y asesor del adjunto y ahora de ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Sería una figura que permanecería más allá de esta propuesta interina? ¿O está Stephen Begun, que es diplomático también y representante especial estadounidense en Corea del Norte? Brian Hook, representante especial de Estados Unidos en Irán. Douglas McGregor, coronel retirado, también está dentro de los nombres. Y Richard Grinnell, embajador de Estados Unidos en Alemania. Además, Herbert Mike Matter, predecesor de Bolton. Son nombres que se están dando en la palestra. ¿Qué pasa hoy día con el sucesor? Bueno, la verdad es que has seleccionado probablemente los nombres que más suenan, ¿no? Y si hay algo que tienen en común todos ellos, aunque son muy diversos, por supuesto, los hay que son militares, los hay que son diplomáticos, los hay que son simplemente políticos, burócratas, ¿no? Asesores, como tú comentabas antes. Todos ellos tienen en común una cosa, y es que son todos menos radicales y menos cargados de ideología de lo que era Bolton. Bolton se le ha conocido desde siempre, y en particular desde que ocupaba el asiento de asesor de seguridad nacional para Trump, como una persona muy motivada por su ideología y por sus fines más que por los medios, ¿no? Y en ese sentido ha puesto en peligro a Trump en muchas ocasiones de llegar a llevar a Estados Unidos a guerras o a conflictos que Trump no desea, sencillamente porque se juega su prestigio y porque también se juega su reelección, ¿no? Entonces Trump está buscando ahora mismo a un nuevo asesor que tenga, como decía, una carga menos ideológica y que sea más pragmático, ¿no? Que vaya más a los datos, que vaya más a las soluciones y a mantener las formas, más que a cargar las tintas contra los enemigos de Estados Unidos y a ir a por todas sin tener en cuenta, digamos, las consecuencias, ¿no? En particular, me quedo con 3 nombres de los que tú has seleccionado, con 4 nombres, perdón. El primero es Kupperman, el que ya comentabais, el que ya es a día de hoy asesor interino. Este señor es interesante porque ya habéis comentado que en su momento participó en las negociaciones con la Unión Soviética, tiene enlaces con la industria armamentística, pero sobre todo lo que tiene interesante, como decía, al contrario que Bolton, es que es una persona muy apegada a los datos y mucho menos a la ideología, ¿no? Es de alguna manera un tecnócrata y eso puede ser lo que Trump busque. Es algo parecido, por ejemplo, que lo que le ofrece este asesor, este enviado especial para Corea del Norte, que es Bregun, ¿no? De nuevo, una persona bastante acostumbrada a gestionar conflictos importantes para Trump, pero que recoge las simpatías del presidente y que también es mucho más tecnócrata, ¿no? Y luego hay otra persona que me interesa comentar, que es el cuarto que has comentado tú, Douglas McGregor. Este señor quizá es un poco más... tiene una carga más ideológica que los otros, pero es interesante porque Trump lo conoce porque le ve en Fox News, en este programa de televisión que el presidente tanto acostumbra a ver y en el que, por cierto, parece ser que Trump le ha visto alguna vez defender posturas menos radicales que las de Bolton, ¿no? Se dice incluso que McGregor fue fundamental para convencer a Trump de que no bombardeara Irán, ¿no? De nuevo, como decía, todos ellos personas más pragmáticas, menos apegadas a la ideología y con un punto de vista y con un hacer más conservador, en el sentido de que no procurarán poner en riesgo a Trump, sino que sencillamente obedecerán lo que el presidente le dice y no se dejan llevar por su ideología. Alexander, vamos con este mismo tema. Se habla de que Kupperman es cercano a la ultraderecha, es judío,
tiene una postura dura, pero también es más dado al diálogo. Eso es de acuerdo a lo que ya se conoce como el perfil. Pero también algunos analistas dicen que de aquí en adelante da como lo mismo quién pueda ser el sucesor, porque sería Donald Trump quien llevaría su propia política exterior pensando o tendiente ya de la reelección. ¿Cómo lo ves tú? Pues es cierto, Osvaldo, mira, no importa quién va a ocupar este puesto. Lo importante ahora en estas circunstancias es ver qué capacidad de negociación tiene Estados Unidos en el terreno, qué puntos, qué cartas fuertes tiene en su mano y el contrincante qué cartas fuertes se tiene en su mano. Nosotros estamos viendo un declive, sin duda. Un declive en el 2020 va a ser mucho peor porque viene sin duda una recesión y hay un declive de Estados Unidos en su política a todos los niveles. Y frente a Estados Unidos estamos viendo Rusia, China, Irán, India. Hay voces en el mundo europeo, ha cambiado también, ya no es el del 2001 cuando le decían al europeo vamos a la guerra, iba a la guerra. No, hay voces. Hoy Francia se está posicionando para jugar ciertos papeles, tenemos Turquía. Hay mucho cambio al nivel mundial en lo que fue los años 90 hasta el 2006. Estamos viendo un Estados Unidos que está sin prácticamente política clara. En la mañana un Twitter, en la tarde otro Twitter totalmente contrario. En la mañana hay una reunión y un encuentro, en la tarde ya no lo es. Estamos viendo un cambio interno en Estados Unidos en su política. Ha perdido también el mundo, en los Estados Unidos, el miedo. La gente está sintiendo con la época de Trump todas las barbaridades que han cometido con agarrar cualquier país, sancionarlo, cerrarlo, quitarle su dinero, perseguir. Hoy en día están hasta persiguiendo comerciantes en África por tener cierta religión o algún contacto, los están persiguiendo para capturarlos y hacer de ellos un show mediático gigante como si fueran los peores del mundo. Estamos viendo muchos cambios y perfecto. Lo más importante ahora, frente a Trump, que hay en esta zona, hay un eje de resistencia que se está solidificando, cristalizándose todos los días más, está imponiendo sus condiciones en el terreno, y eso es lo que está asustando a Estados Unidos de verdad, porque tienen dos salidas: o quitar las sanciones y sentarse a negociar de manera, vamos a llamarla legal, porque de humanística ellos no tienen nada de humanístico, o entrar una guerra que puede reventar la zona y por ende puede llegar a una tercera guerra mundial. Quiero preguntarles de verdad, a modo ya de quedarnos con un titular, y parto contigo, Blas, de verdad, desde tu punto de vista, bueno, Irán, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Corea del Norte, todos estos son países donde Estados Unidos ha aplicado esta mano dura. Rápidamente, ¿le ha resultado? En parte sí, pero en parte no. Lo cierto es que esos regímenes siguen todavía vivos, siguen todavía gobernando sus países y Trump no ha conseguido cambiar eso todavía, ¿no? Es verdad que esos regímenes están bastante aislados, que tienen dificultades muy importantes, que su población sufre, pero Trump no ha conseguido doblegar a esos gobiernos y además lo cierto es que la época que vivimos, por suerte, admite mucho menos la posibilidad de que Estados Unidos pueda lanzar una invasión militar contra esos países, ¿no? Así que respondiendo a tu pregunta de manera breve, y como tú decías, lo intenta, lo sigue intentando, pero no lo consigue tanto como antes. Alexander, tu reflexión en una frase con esto. Sin duda, estamos, Osvaldo, entrando en otra etapa. El mundo se está cambiando, la zona del Medio Oriente se está cambiando y estos cambios allá van a reflejarse en unos cambios dentro de la política de los Estados Unidos, si son capaces de entender los mensajes y desear de verdad que este mundo sea distinto. Miramos a ver. Nos quedamos con eso.
Blas Moreno, director de contenidos de El Orden Mundial desde Madrid, muchísimas gracias por tu participación. Y Alexander Nagui, analista internacional desde Bogotá, a ambos un abrazo. Un placer. Con gusto. Bien, hechos ocurridos durante esta semana. El presidente de Estados Unidos dejó en el puesto de John Bolton de manera interina a su adjunto Charles Kupperman. Se desconoce quién será el sucesor por el momento. Kupperman, muy cercano a la ultraderecha y pertenece al equipo que tenía Bolton, es conocedor de la industria armamentística. Sin embargo, es considerado más llano al diálogo. ¿Será Donald Trump su propio asesor político de política exterior en esta última etapa del periodo presidencial? La política de máxima presión continúa más allá de las estrategias de Bolton, aunque sin resultados, de acuerdo a las autoridades iraníes. Bien, nos quedamos así. En nombre del equipo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.